Muy buenos días, chicos. Por favor, registren su asistencia en el chat, presten atención a la lista. Paula Lema, Presente. Víctor Navarro, Presente. Mayerly Torres, Presente. Andy Andrade. Presente. Muy bien, chicos, vamos a empezar lo que es la clase del día de hoy. Como pueden observar en pantalla, tienen como tema a identificar el día de hoy lo que es la estratificación social en la colonia. Bien. En lo que respecta a estratificación social en la época colonial, especialmente en América Latina, se caracterizó por una jerarquía social compleja que estaba basada en diferentes factores, como la raza, la clase social, el origen étnico, la riqueza, ya que la estratificación social en la colonia generó diversas tensiones y conflictos, especialmente entre diferentes grupos, pues, ¿no? Lo que contribuyó a diferentes movimientos de independencia de lo que es desde el siglo XIX. Para ello, para identificar mucho más referente a este tema, en su texto tiene mucha más información referente al tema. Paula, ayúdeme por favor. La parte de las actividades económicas. Sí, Las actividades económica, educativa y artística en la colonia que hemos estudiado hasta ahora tuvieron como finalidad el dominio de un grupo social sobre los demás. Cada grupo tenía sus prohibiciones y sus limitaciones, excepto el dominante español o de descendencia española, que detectaba el poder político y económico. Pero ¿cómo estaba estratificada la sociedad colonial? Había clases sociales, castas o estantos. Antes de responder esta pregunta, debemos conocer sobre algunos conceptos. Estratificación social da cuenta de la desigual ubicación de grupos dentro de una sociedad, así como en los individuos dentro de cada grupo. El estudio de la estratificación permite comprender cómo funciona una sociedad en las relaciones entre grupos sociales y los individuos. Un extracto es un conjunto de individuos que comparten una misma posición social y que reciben los mismos beneficios o perjuicios por su inclusión en el estrato al que pertenecen, o en su efecto por su exclusión respecto a los demás estratos. gracias, Paula. Bien, referente a lo que es la estratificación social en la colonia, prácticamente en la época colonial, en sí fue un fenómeno complejo y profundamente arraigado que estructuró lo que es la vida de millones de personas en lo que es América Latina a través de una jerarquía muy rígida. Los grupos sociales se organizaron en función de criterios como la raza, el origen étnico y lo que es la riqueza también, lo que resultó ya como una clara división entre privilegiados y los marginados, pues, ¿no? Debido a ello, cada grupo social enfrentó lo que son diferentes prohibiciones y limitaciones que reforzaron lo que es la posición en la estructura social. Más que todo, junto a ello, se identifica que la estratificación social en la colonia no solamente refleja lo que es el procedimiento o se la refleja como la dinámica de poder de su tiempo, digámoslo así, sino que también ofrece lo que es la perspectiva crítica sobre cómo las estructuras sociales podían influir en lo que es en la vida de las personas y sobre todo identificarse las desigualdades a lo largo de la historia. Poder comprender esta estratificación es muy esencial para poder analizar lo que son las raíces de las problemáticas sociales actuales en lo que es América Latina. Por ende, en su texto se refiere también a lo que son castas, segmentos y las clases sociales. Estas precisamente se utilizan para poder describir lo que son diferentes formas de estratificación social y aunque a menudo se emplean lo que es de manera de intercambiable, tienen como diferentes matices, contextos específicos que ustedes lo van a conocer el día de hoy en clase, pues, ¿no? Por favor, me ayuda Mayerly.
La movilidad social es la capacidad de un individuo de cambiar sus condiciones socioeconómicas, bien sea dentro de su propio grupo, movilidad horizontal como para desplazarse hacia otro, movilidad vertical. De la posibilidad de movilidad que ofrece una sociedad depende la clasificación de los grupos por castas, estamentos o clases sociales. Bien, van a identificar el primer grupo denominado como castas. Por favor, Andy. La casta es un grupo social al que el individuo pertenece por motivos raciales o religiosos desde su nacimiento hasta que muere. La sociedad de castas es un sistema cerrado que carece de movilidad, es decir, el individuo está determinado de por vida por haber nacido en una casta determinada y no puede cambiarse a otra. Ejemplo, una sociedad de castas es la de la India. Gracias, Andy. Bien, referente a lo que es casta, originalmente este término casta se refiere a un sistema de estratificación social basado en la herencia y la raza, especialmente en el contexto donde hay como una mezcla de diferentes grupos étnicos, como la sociedad colonial en América Latina. Las castas se clasifican principalmente según su mezcla racial, creando lo que son diferentes categorías, como mestizos, mulatos, ambos, entre otros, ¿no? Las características principales se basa en la pertenencia a una casta, se la determina por el nacimiento y también la ascendencia, ya que las castas suelen estar asociadas con normas sociales y restricciones que limitan lo que es la movilidad social. Y también este sistema era muy común en la época colonial, donde la raza y el origen étnico influían en el estatus social y los derechos también, pues, ¿no? Luego van a identificar lo que es estamento, Víctor. Estamento. Al igual que las castas, los estamentos son grupos cerrados a los que se accede fundamentalmente por nacimiento, con la diferencia de que la pertenencia está determinada, no por, no por condiciones raciales o religiosas, sino por razones socioeconómicas, políticas, culturales y profesionales. Aunque ofrecen poca movilidad social, se pueden pasar de un grupo a otro a través de méritos o compras de títulos nobiliarios. Nobi, así. Ejemplo de este tipo de sociedad es el régimen absolutista europeo. Gracias, Víctor. Bien, referente a estamento se refiere a una división social que se basa en criterios como la nobleza, el clero y los campesinos, que se caracteriza principalmente por tener una estructura jerárquica muy rígida. Esto más que todo es más común en las sociedades feudales y en contextos históricos donde la nobleza tenía ya un estatus privilegiado. Asimismo, se conlleva lo que son características de lo que es estamento, en la cual son grupos cerrados y jerárquicos, donde la movilidad social es muy limitada. Cada estamento tiene derechos y deberes específicos, así como un estatus social muy definido, como tiene el ejemplo en su texto. Este tipo de sociedad es el régimen absolutista europeo, que prácticamente, por ejemplo, los estamentos incluyen lo que es la nobleza, lo que es el clero, los campesinos y lo que se refiere a la Europa medieval también. Ahora, referente a lo que es clase social, Paula. La sociedad de clases es el tipo de estratificación en la que pertenezca a un grupo está determinado por criterios económicos. Esto es según la cantidad de propiedades a poder adquisitivo. Propio de la sociedad industrial moderna, el sistema de clases ofrece una mayor movilidad que los estramentos costos y aunque la herencia suele ser un mecanismo que garantiza la pertenencia de familias y grupos dentro de las clases privilegiadas.
No obstante, al menos legalmente todos los individuos tienen la posibilidad de ascender socialmente. Gracias, Paula. Bien, referente a lo que es la clase social, ya viene a ser como un concepto mucho más moderno que se refiere a la división de la sociedad basada en factores económicos, como la riqueza, también lo que es el ingreso, lo que es la educación, lo que es su estilo de vida. A diferencia de las castas y los estamentos, las clases sociales son más fluidas y permiten cierta movilidad social. Por ende, también tiene sus características en que las clases sociales pueden incluir categorías como clase alta, clase media y clase baja. Lo que es la movilidad entre clases es posible, aunque puede ser muy influenciada por los factores estructurales y sociales. También se utiliza ampliamente lo que es en la sociología contemporánea para poder analizar lo que son las dinámicas del poder y también lo que es la desigualdad en la sociedad. Aunque si nos referimos precisamente en lo que es casta, estamento y clase social, se refiere prácticamente a las formas de estratificación social que cada uno tiene sus propios contextos y características. Las castas y estamentos tienden a ser más como rígidos y basados en el nacimiento, mientras que las clases sociales son como ya más fluidas, que se centran en factores económicos y sociales en la cual poder comprender todas estas diferencias es muy crucial para poder, más que todo, analizar lo que son las dinámicas sociales y sobre todo las desigualdades en diferentes contextos históricos y culturales también, pues, ¿no? Referente a lo que estamos identificaron hasta el momento, ¿está claro? Sí, licenciada. Bien, continuamos ahora en su texto. Tienen también lo que se refiere prácticamente solamente a lo que son castas y estamentos en la colonia. Víctor, por favor. Castas y estamentos en la colonia. El sistema de estratificación social durante la colonia fue mixto, pues se puede entender desde los contextos de estamento y casta. Por otra parte, en la colonia se denominó castas a los grupos raciales surgidos del mestizaje, quienes, por esa misma condición, ocupan los lugares más desfavorecidos dentro de la sociedad. Gracias, Víctor. Bien, ahora, si identificaron lo que son las castas y estamentos en lo que es la época colonial, estas dos representan lo que son dos formas de estratificación social que definieron lo que son las relaciones del poder, del privilegio y sobre todo de lo que es la exclusión en las colonias, especialmente en América Latina, en la cual se presenta diversos procedimientos, diversos referencias en cada uno de estos grupos, en la cual también detalla en su texto referente a los estamentos. Está lo que es primer estamento, segundo estamento, tercer estamento, en la cual se conllevan de la siguiente manera. Andy, por favor, lea lo que es el primer estamento, cómo está conformado. Primer estamento. Blancos españoles que detentaban el poder político. Virreyes, capitanes, generales, etcétera. Judicial, oidores y magistrados. Religioso, obispos y arzobispos. Nobles, indígenas y caciques cuyos privilegios eran conservados para que sirvieran de intermediarios entre las autoridades reales de la misma y la masa indígena. Gracias, Andy. Segundo estamento, Mayerly. Segundo estamento, blancos españoles menos adinerados o blancos nacidos en América, blancos criollos que ejercían profesiones liberales, eran comerciantes o funcionarios de menor rango. En los cabildos aspiraban a situarse en el testamento superior. En algún momento pudieron merecer o comprar títulos notarios para ascender socialmente.
Gracias, Mayerly. Tercer estamento, Víctor. Tercer estamento. Gente sin capacidad económica, explotados por los estamentos superiores, constituían un grueso de de la población en la colonia. Leo sus características. Sí, continúe. En este estamento había un orden jerárquico de castas. Punto número uno. Españoles pobres. Punto número dos. Masas indígenas. Punto número tres. Mestizos, mezcla de blancos con indígenas. Punto número cuatro. Mulatos. Nacidos de la unión del blanco con el negro. Punto número 5. Zambos. Resultados de la unión del indio con el negro. Esta mezcla estaba prohibida por ser causa de encono y daño en el reino. Punto número 6. Castas surgidas de la mezcla entre las anteriores. Y por último, negros. Gracias, Víctor. Bien, tanto si se refiere a lo que son castas como los estamentos en lo que es en la colonia, reflejan lo que es la complejidad de la estratificación social, como en un contexto de diversidad étnica y desigualdad. Estos sistemas no solamente pudieron definir lo que son las relaciones sociales y económicas de la época, sino que también sentaron lo que son las bases para las luchas por la de igualdad y la justicia que estaban sugeridas por diferentes movimientos de independencia de América Latina. Lo que es la comprensión de todas estas estructuras es muy esencial que tengan en cuenta para que puedan analizar precisamente las dinámicas sociales y las desigualdades que se presentaban y que persisten en lo que es en la región hoy en día, pues, ¿no? Esto se refiere a lo que es estratificación social en la colonia. Preguntas, inquietudes, chicos. No hay preguntas. Bien, chicos. Por favor, una conclusión referente a lo que es el tema. Una conclusión que yo puedo dar de este tema es de la estratificación social, de lo que era en la colonia. En sí, en pocas palabras, lo que yo puedo entender era de cómo se dividían en sí los grupos. Los grupos en la colonia, porque obviamente que se tenían que dividir, porque, o sea, porque si ellos eran los dominadores, no eran que ellos iban a causar libertad, sino a una práctica esclavitud, vamos a decir. Entonces era cómo se dividía. Entonces nos enseñan de cómo se llamaban estos grupos, que por ejemplo la casta era el grupo social, en donde una persona pertenece en sí era por un nacimiento, basado en lo que era en criterios más específicos, raciales o religiosos sin la posibilidad de cambiar este grupo, también los estamentos, que era como el grupo social cerrado, que también se parece a una, ¿cómo era que se llama? Pirámide, se podría decir, social, donde es determinados por factores políticos, económicos, culturales y también profesionales. En este existía muy poca lo que era la movilidad, aunque habían excepciones, ya mencionaba en el texto, por ejemplo, méritos o compra de un título. Y también nos mencionó sobre lo que era la clase social, la forma de estratificación, donde eran los grupos que se diferenciaba, ya dicho, por los criterios económicos como riqueza o propiedades. A diferencia de lo que ya mencioné en las castas, los estamentos, que ofrecen una mayor movilidad, aquí no es por lo que tengas en sí. Entonces, esto lo que nos enseña era cómo estaba estructurado la sociedad colonial en América en ese momento, de cómo se dividían cada uno de ellos. Gracias, Víctor. Mayerly. La conclusión que podría dar es que la estratificación social en la colonia se trataba principalmente en lo que era el dominio de un grupo social,
con las demás personas, ya que cada uno tenía un estatus superior a otro, ya que cada grupo tenía tanto como sus prohibiciones y limitaciones, excepto el dominante, que era españoles, ya que su descendencia española tenía mucho mayor rango que a uno que era esclavos o si era indígena, ya que representaba un poder político y económico mucho más alto. También la desigualdad era muy constante, ya que los españoles tenían un estatus en las cuales emigraban a los que eran de más bajo nivel, ya que permitía comprender cómo las sociedades entonces se relacionaban, ya que la mayoría de grupos solo se relacionaban con ellos, si eran de baja categoría se relacionaban solo con ellos, no podían relacionarse con los que sí eran de alto rango. En cambio, en el Stratus, en cambio, era un grupo de individuos en que compartían la misma posición social, ya que recibían los mismos beneficios o perjuicios o inclusiones del extracto, ya que pertenecía a su defecto o por su exclusión del aspecto. En canastas y estamentos sociales era la movilidad social y la capacidad de los individuos de cambiar sus condiciones socioeconómicas, ya que su propio grupo podía desplazarse por diferentes situaciones, movilizándose que lograba ofrecer a la sociedad, ya sea por sus trabajos, por las canastas o los estamentos o clases sociales. Cada uno cumplía con sus diferentes posiciones y así se mantenía el régimen. Gracias, Mayerly. Paula. Sí, la estratificación social en la colonia se caracterizó por una fuerte desigualdad, donde cada grupo social tenía derechos, prohibiciones y oportunidades diferentes. Los españoles y sus descendientes ocuparon los niveles más altos del poder político y económico, mientras que los otros grupos quedaron sometidos a limitaciones. Este sistema permitió mantener el control y dominio de un grupo sobre los otros, marcando profundamente la organización social colonial y sus relaciones. Gracias, Paula. Bien, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy referente a lo que es la estratificación social en la colonia, ¿no? Ya tienen lo que es actividad y lo que es tarea subida a plataforma para que puedan realizar y puedan presentar sus trabajos en el horario establecido. No olviden si en caso de que les pase de subir lo que es su trabajo a tiempo, recuerden justificar, por favor, piquen sus trabajos que son subidos atrasados para que puedan ser calificados con la nota correcta. ¿Ve? No hay preguntas, no hay inquietudes. No, licenciado, todo Ninguno. entendido. No, licenciada. Muy bien, chicos. Recuerden que el día de mañana llegó el día de Taller. taller. Muy bien. El día de mañana se va a realizar lo que es un taller referente a lo que han visto anteriormente en clase, ¿no? Bien, chicos, nos vemos mañana. Que tengan un bonito día. Cuídense, por favor. Chao, Chao, profe, licenciado, cuídese. Chao, igualmente, nos chicos. Chao, vemos. Cuídense. licenciada. Chao.